Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en la Casa de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y a quienes están en sus casas desde el Zoom y desde el Facebook. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis y la Secretaría de Comunidad y Cultura tenemos el honor, el gusto y el placer vamos a tener de escuchar a estas tres personas conversando sobre un tema muy importante. Quiero agradecerles desde ya que estén acá con nosotros y a Jorge Bruce especialmente porque a iniciativa tuya se está realizando este conversatorio tan importante y tan necesario. Con Alberto ha habido una anterior oportunidad en que la sociedad ha conversado con él en la época de la pandemia, pero ahora tenemos el privilegio de tenerlo en persona y lo mismo con Paula. Con Coqui ya lo conocemos desde hace tiempo, así que también ya sabemos que va a ser un gusto escucharlos. Voy a introducirlos leyendo sus currículums y después los voy a dejar a los tres conversar. Primero voy a presentar a Alberto Vergara. Él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, ¿no? Es profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticos de esta universidad. Es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal, Canadá, con una beca doctoral de la Fundación Trudeau. Es máster en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También realizó un postdoctorado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Durante marzo y julio del 2018 fue investigador en el National Endowment for Democracy en Washington, D.C. Su investigación se ha enfocado esencialmente en los países andinos, observando distintas dimensiones del régimen político: ciudadanía, representación, tecnocracias, poderes subnacionales, entre otros. Sus investigaciones académicas han aparecido en el Latin American Research Review, en el Journal of Democracy y en la revista de Políticas de América Latina, entre otras. Bueno, y como hemos podido ver, quienes estamos acá, están ahí algunos de sus libros, como La danza hostil, poderes subnacionales y Estado central en Perú y Bolivia. Este no está, ¿no? Ni amnésicos ni irracionales, las elecciones de 2006 en perspectiva histórica. Coeditó con Carlos Meléndez el libro La iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada. Sus ensayos y artículos políticos han sido compilados en el libro Ciudadanos en República, ese sí es acá, y este último libro del cual hemos tomado el título para este conversatorio, que es Repúblicas defraudadas. Paula Tábara es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ¿sí se pronuncia? Y en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido servidora pública en distintas instituciones del Estado en temas de diálogo social, desarrollo de capacidades, interculturalidad y políticas sociales. Es también docente universitaria de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este semestre se desempeña como profesora en Estudios Generales Letras, qué suerte, ¿no?, para los cachimbos, y en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Analista política en medios y autora de la columna Casa Común en el diario La República. Y mamá de una bebé de 10 meses, así que dobles o triples o quíntuples gracias por estar acá. Jorge Bruce, amigo de todos, de todas, licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica, tiene una maestría en la Universidad de París-Nanterre, es psicoanalista de nuestra Sociedad Peruana de Psicoanálisis, autor de diversos libros de psicoanálisis, cultura y sociedad, y actualmente es columnista del diario La República.
Así que bueno, ahora los vamos a escuchar, pensar, analizar, diagnosticar a países de Latinoamérica, al nuestro, y algo bien importante que este libro tiene, este último libro tiene, es que hay propuestas, ¿no? Entonces creo que vamos a disfrutarlo mucho. Así que te dejo, Coqui. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá todos y también a todas las personas que nos están escuchando por los medios digitales. Agradezco, por supuesto, a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, a la Secretaría de Comunidad y Cultura por habernos permitido organizar la presentación de este libro de Alberto Vergara, que es su último libro, que lleva el título Repúblicas defraudadas. Comenzaré diciendo que, bueno, los que nos conocemos acá de la sociedad saben que yo ando en bicicleta, pero en este libro he encontrado un motivo especialmente importante para andar en bicicleta. Y es que entre las muchas cosas muy amenas que narra Alberto en este ensayo, que es escrito realmente para el gran público, lo cual no va para nada en desmedro de su rigor académico, pero carece por completo del sopor que suelen tener los ensayos académicos. También es un libro extraordinariamente ágil, entretenido e interesante. Y voy a lo de la bicicleta. Uno de los múltiples datos insospechados que da es que parece que hay una correlación muy elevada entre los divorcios y el tiempo que pasa la gente atascada en el transporte. O sea que razón de más para venir en bicicleta. Como esas hay muchísimas informaciones sorprendentes, pero muy pertinentes para entender por qué hay tanto malestar en nuestras repúblicas. En nuestras repúblicas, quiero decir las repúblicas de Latinoamérica, incluido Brasil, que veo además, Alberto, que tú eres, no sé por qué, muy cercano, porque tienes muchas citas en portugués, idioma que veo que dominas, aparentemente, ¿no? Sí, bastante bien, por lo menos. Vamos a utilizar la modalidad de conversación, por eso es que los voy a eximir de cualquier rollo. Esta es una primera introducción. Tengo varias cosas que quiero preguntarle a Alberto, pero antes de hacerlo quisiera darle la palabra a Paula, que como es mucho más aplicada que yo, veo que tiene un montón de notas ahí. Paula Tábara. Gracias, Jorge. Gracias además a la invitación de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis por el gustazo de poder compartir hoy este espacio de reflexión de un libro que además le decía ahora Alberto, me ha encantado. Creo que tiene, Jorge decía, es como para el gran público. Yo he sentido que era un libro muy cercano, de como que todo el tiempo podías decir, es verdad, es verdad, esto es verdad. Y así como tú has empezado hablando de la bicicleta, yo es que hoy venía del centro y entonces venía pensando en todo esto de cómo la ciudad, que debiese ser el espacio en el que nos construimos ciudadanos, en que nos encontramos, es este lugar hostil en el cual cada parada del metropolitano es una guerra por quién consigue el asiento, ¿no? Y creo que en eso el libro logra sentar con mucha claridad cómo las debilidades de nuestra democracia, de nuestra construcción republicana, los propios orígenes de nuestras crisis permanentes están sumamente marcados en la forma en la que no hemos logrado convivir, sino medio que sobrevivir, ¿no? en la selva de cemento. Y creo que allí hay esa constante de es verdad, ¿no? Mi sensación hoy era por eso, mientras venía, cuán necesario se hacen este tipo de espacios en los que nos sentamos cerca y dialogamos desde nuestras distintas posturas, desde nuestros pluralismos, en un momento y en una ciudad y en un espacio que suele sernos tan agreste y invitar a cualquier cosa menos hablar con el otro, ¿no? Entonces, solo empezar por ahí. Y por esa certeza de que yo
tenía una cita que quería compartir al comienzo, aunque sea bien spoiler, porque es casi el final del libro, que creo que la idea que va con eso, ¿no? De construir personas libres y autónomas, no pasa por el dinero que se pueda conseguir en el país como conjunto o cada persona, sino por las metas y métodos que la colectividad y sus instituciones instauran. Y creo que eso de mirar la ciudad desde tan agreste te muestra cómo no estamos en un espacio muchas veces de esa construcción de personas libres y de comunidad en general. A ver, Alberto, para darte el pie, entre las muchas cosas que te quiero preguntar, claro, acá estamos en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y por supuesto a nosotros nos interesa muchísimo el asunto del malestar, ¿no? El célebre malestar en la cultura, del conocidísimo ensayo de Freud. Pero en particular quería preguntarte qué nos puedes decir sobre cómo esto afecta. Mira, yo estaba, mientras venía para acá pedaleando, pensaba que me interesaría mucho que nosotros nos ubicáramos en este libro como psicoanalistas, no únicamente en términos del quehacer psicoanalítico, sino de qué manera nosotros estamos involucrados acá. Por ejemplo, en qué barrios están las sociedades en toda América Latina, quién es nuestra clientela. Son parte del problema, creo. Absolutamente. ¿Por qué nos es tan difícil salir de ese entrampamiento? Que es un debate que ahora está cada vez más vigente, felizmente, en las sociedades psicoanalíticas. Así que, si bien ese no es el tema de tu libro, te quisiera comenzar preguntando sobre eso. Bueno, primero, súper gracias, Chela, por la invitación a la sociedad. Realmente un gustazo. A Jorge por la organización. A Paula, que no conocía, que obviamente la he leído, la he escuchado. Realmente, gracias. Poco intimidante. Paula, tienes que saber que aquí cualquier dislate que hagamos será leído como un acto fallido que revela nuestras zonas más... Exacto. Así que eso. Bueno, tal vez lo que puedo decir primero, tal vez como muy rápido, porque asumo, mi vanidad no me da para creer que todo el mundo ya ha leído el libro y que sabe cuál es el contenido o las ideas principales. Es un libro que lo que intenta es, diría que diagnosticar la situación de la región hoy, América Latina hoy. No es un libro sobre Perú, es un libro sobre América Latina que surge de una manera muy, diría, empírica, inductiva, que es el momento en el cual, cuando arranca la pandemia, en realidad es un momento en el cual comienzan a llegarme a mí, y no solo a mí, sino que comienzan a suceder un montón de eventos, convocatorias para mesas redondas, para libros, para números especiales de revistas. De pronto la pregunta era, ¿qué está pasando en la región? ¿No? Porque ¿se acuerdan? Había habido los estallidos sociales en Chile el 2019, en Colombia, en Perú, en un montón de sitios. De pronto la pandemia claramente pegándole a América Latina de manera más feroz que a otras regiones en el mundo, y por lo tanto comenzó a haber la pregunta de qué pasa en la región, más bien usualmente nuestras preguntas solían estar más centradas en las diferencias entre nuestros países. ¿Por qué aquí está surgiendo esta cosa? ¿Por qué lo mismo no surge allá? En fin, más bien de pronto se convirtió en cuáles son los flujos, las conexiones, las cosas transversales que están haciendo que tantos procesos semejantes ocurran en varios de estos países. Y entonces dije, estaba encerrado en mi casa, como todos, y entonces dije, ¿por qué no ponerme a construir una respuesta de eso? Es decir, plantearme efectivamente, agarrar la región como todo y decir, ¿dónde están las fuentes? ¿Qué es lo que singulariza finalmente a la región? Y qué es lo que eso, ¿no? ¿Qué es lo que la define en ese momento? Y entonces el libro está escrito en eso, entre el 2021 y 2022 sobre todo. Y lo que el libro propone es que América Latina, podríamos decir de manera simple, se encuentra en una
situación doble. Una refiere a lo que dice Jorge, que es el malestar. Digamos, si algo realmente atraviesa el continente es que en términos más subjetivos, en términos anímicos, lo que hay es un gran desagrado, malestar, desasosiego, desaliento en las ciudadanías. Y entonces, ¿qué es el punto de partida del libro? Que completa, que responde con la idea de, ok, si en esta dimensión subjetiva está este malestar, ¿qué es lo que lo está ocasionando? Y es que en esta dimensión más objetiva, América Latina está atascada. Eso es mi diagnóstico, digamos, en términos más objetivos. ¿Qué significa atascada? Significa que contra la creencia común de que somos un país en vías de desarrollo o que estamos un poco más atrás en esa carrera que algunos países europeos o de primer mundo, Estados Unidos, Japón, qué sé yo, están más adelante que nosotros, en realidad esa es una percepción equivocada. No estamos más atrás que ellos, estamos en una vía alternativa a la del desarrollo. Es decir, el modelo, la situación en la que estamos no es una vía conducente, no es que nos falta un poco de tiempo para llegar al desarrollo. Si seguimos en donde están, no hay cómo llegar ahí. Ese es el punto de partida. Y por lo tanto, que yo decía esta idea, en algún momento incluso jugué con la idea de que pudiera ser el título del libro. Si Galeano escribió hace 50 años, ¿no? Publicó el famoso libro ese de Las venas abiertas de América Latina, decía, hoy día las venas de América Latina están saturadas. No es un problema de que haya realmente una persona, sino que es una sociedad, es un continente con un montón de cuellos de botella, un continente inmóvil, donde la movilidad social es muy difícil, donde, en fin, y entonces el libro lo que hace es, primero fueron un montón de carpetitas en la computadora con temas de los cuales había que abordar, y eso se fue convirtiendo poco a poco en una cosa mucho más teórica, más sofisticada, que es esta idea de utilizar el vocabulario de la República para ordenar toda esa información. Y entonces el argumento del libro es decir, ¿qué es una república que funciona bien? ¿Qué es una república que puede cumplir con los mandatos republicanos del autogobierno individual, pero también del autogobierno de la comunidad? Es que te hace falta, bueno, primero el ciudadano, la república en tanto individuo, y luego dije, necesitas además una cosa que es una república en tanto gobierno, un gobierno que hace posible esas promesas republicanas, pero también, y creo que es lo que a mí me gustaría que quede como aporte del libro, también finalmente las repúblicas necesitan una república en tanto sociedad. Es decir, lo republicano, lo democrático también es una forma de ser. No solamente es una mirada a las instituciones, porque siempre nos queda esta cosa un poco solemne, ¿no? En muchos países cuando dices lo republicano está pensado en los próceres, en la entrega de la banda al otro presidente, a que haya unos checks and balances institucionales, todo lo cual desde luego forma parte de la tradición republicana, pero también creo que la república en su dimensión institucional, en su atribución de derechos, solo puede funcionar en ciertas sociedades. Es decir, hay sociedades que si son descomunalmente desiguales, ese mandato por el cual todos nosotros y todos los que pertenecemos a la ciudadanía peruana tenemos que tener, por principio, tenemos que tener una parcela semejante de influencia sobre lo público y sobre lo político, ¿no? Que se materializa el día que votamos. El día que votamos es el día en que somos iguales. No importa cuánta plata tengo, no importa cuánto estudié, no importa de dónde soy, mi voto pesa exactamente igual que el de mi conciudadano. Bueno, esa parcelita, ese momentito democrático, ciudadano, político, en realidad tiene que venir acompañado de relaciones sociales, económicas, que no boicoteen, que no saboteen la posibilidad de la igualdad política, ¿no? Y entonces lo que trato de hacer es que la tradición republicana, muy centrada en las instituciones, muy centrada en lo político, en lo institucional, en realidad tiene que hablar de estas cosas. Es decir, que realmente en un momento en el cual en América Latina, post pandemia, tener una vocación republicana que solamente se ocupa de cosas institucionales, me parece que realmente estamos hablando de, no digo que no sea importante, por favor, justamente por eso hay toda una sección sobre eso, pero sí que necesita ser completado con una preocupación que hable de las urgencias de la gente, que no son solo estas pues más institucionales, administrativas del Estado, qué sé yo, ¿no? Entonces, el libro en estas tres secciones grandes, la república como individuo, la república en tanto gobierno y la república en tanto sociedad, al interior de esos tres paraguas
observa varias dimensiones que creo que son parte de la interrelación de estos cuellos de botella que tiene en América Latina atascado. Y algo que ocurre, que me ha pasado en varias de las conversaciones, presentaciones sobre este libro, que estoy muy contento, en verdad, que a lo cual han aludido Paula y Jorge, es la cosa de la ciudad. Yo me metí a leer un montón sobre ciudades, urbanismo, siempre he tenido la intuición de que cómo están organizadas nuestras ciudades refleja lo que somos como sociedad política, económica, pero también lo crea. No solo es el reflejo, sino que que lo crea, lo reproduce. Y entonces, nada, hay una subsección efectivamente sobre la vida de nuestras ciudades en América Latina, que es por cierto la región más urbana del mundo. América Latina es el continente más urbano del mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que el libro propone, y por eso es que me metí a tratar de entender cómo las organizaciones de nuestras urbes favorecen o desfavorecen, es mucho más lo que desfavorecen, sobre todo para las mayorías, la posibilidad de un disfrute igualitario de la libertad, para decirlo de una manera poco grandilocuente. Eso. Y el malestar es como mi punto de partida. De hecho, hay una cita del libro de Freud, desde luego, más para decir que finalmente Giddens y en general, así como los grandes teóricos de la modernidad, en eso, ¿no? Es decir, en las sociedades modernas, por definición, tú no puedes, en fin, me siento un poco estúpido explicándoles eso a todos ustedes, pero es decir, como que no puedes extirpar el malestar, la neurosis, ¿no? Por necesidad. Son sociedades complejas donde la gente tiene expectativas que no siempre puede colmar, en fin, ¿no? Pero sí, pero en todo caso, mi punto con el malestar no es una indagación profunda sobre esa dimensión, pero sí es que el malestar se origina en el desencuentro que hay entre la formalidad de estos países, de estas repúblicas, en los cuales sus himnos, sus constituciones, sus museos, sus calles, están todas construidas desde la idea de que pues, somos iguales, somos semejantes, que la educación es un mecanismo de, vamos a llamar, de igualación, de posibilidad de prosperidad, que todos tenemos las mismas oportunidades para competir en el mercado de trabajo, que ¿no? Caminamos por avenidas que se llaman unión, constitución, reforma, y sin embargo sabemos cotidianamente que todas esas palabras, todas esas promesas, todas esas grandes horizontes, son defraudados cotidianamente con una serie de lo que los politólogos llamaríamos instituciones informales o prácticas que hacen que nuestra vida como comunidad funcione completamente desde otros criterios que desde aquellos que nuestras constituciones, leyes, himnos establecen, ¿no? Y entonces es eso, yo creo que la fuente de malestar en última instancia está ahí, en que permanentemente vivimos la defraudación de esa posibilidad de mi definición, la manera en que yo conceptualizo lo de la ciudadanía como elemento fundamental de la república, es que yo pueda, que fruto de mis decisiones tenga la posibilidad de tratar de construir la vida que yo quiero para mí mismo, pero a su vez que podamos con los otros ciudadanos ir dándole forma a la comunidad política de la que pertenecemos todos nosotros. En la medida en que, y con esto me callo, en la medida en que nuestras sociedades sigan funcionando desde criterios informales que privilegian lo particular antes que la universalidad de la ley, necesariamente esto es una fábrica inagotable de furiosos, de sociedades, de gente inevitablemente molesta, con gran razón también muchos con gran resentimiento, y que por lo tanto esa es la razón por la cual tenemos este
este malestar y que, en fin, que sobrevivimos con eso. Y tú decías, y perdón, llego al punto que querías decir de si somos parte del problema. Básicamente tu pregunta es, y por supuesto que somos parte del problema. Por supuesto que somos parte del problema. Nuestras sociedades, no importa qué ámbito nos pongamos a analizar, estoy seguro que el 90% de los que estamos acá tenemos una situación que se beneficia de la forma en que están estructuradas nuestras sociedades. Es decir, pensemos, por ejemplo, en cómo se cobra impuestos. ¿Cómo se cobra impuestos? Se cobra impuestos para premiarnos a nosotros. Un país cuya masa tributaria proviene de una manera desmesurada del IGB. Del IGB, que pagamos lo mismo nosotros que la persona en situación de pobreza. Y es clarísimo que en toda América Latina las clases altas saben perfectamente cómo poner sus recursos a buen recaudo, y no importa qué ámbito miremos, sin que eso signifique que todos seamos singularmente como personas, unos corrompidos, nada, simplemente la manera que funciona el sistema nos hace desmesuradamente ganadores de una situación de desigualdad. Pensemos si no podríamos hacer aquí una encuesta. ¿Cuánto tiempo se demora cada uno de nosotros en llegar a su trabajo cada mañana? Casi que podría apostar que nadie pasa más de 20 minutos en una bicicleta, o en un auto, o a pie, ¿no? Y las sociedades latinoamericanas están organizadas desde que las grandes mayorías lo que van a hacer es gastar probablemente 5 horas al día en un transporte de mala calidad. Solo eso, el hecho de que respecto de yo camino 15 minutos, 18 minutos de mi casa a mi trabajo cada día. Evidentemente tengo un montón de tiempo para invertir en mejorar lo que me dé la gana, en hacer un curso de no sé qué, en lo que fuera, ¿no? Que respecto de alguien que tiene que pasar 5 horas, tú decías lo del metropolitano, el metropolitano es lo mejor que tenemos. Eso que estás describiendo es nuestro gran triunfo de interconexión. Entonces, no importa qué ámbito veamos, por supuesto que somos parte del problema. Y eso. En esta fábrica de reproducción de privilegios que tú describes muy bien en tu libro, Alberto, me había olvidado agradecer a alguien, que es el Congreso de la República del Perú, que para darle un encuadre apropiado a este libro ha arremetido contra la Junta Nacional de Justicia, con lo cual ya va a poder conquistar a la OMPE, a la RENIEC y al Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual ya tendrán absolutamente todas las instituciones capturadas. Entonces ya no sé si ya hay que hablar de república defraudada, pero recordar, hacia el final del libro yo también voy a hacer como tú, Paula, puesto el micro, un pequeño spoiler. Hacia el final del libro tú hablas muy bien del libro de Martín Caparrós, Ñamérica, pero encuentras una discrepancia porque Martín, lo tuteo porque lo he conocido acá, Martín es efectivamente un viejo revolucionario, ¿no? Así, a la antigua usanza, y él cree pues en que es necesaria la utopía, y, en fin, no lo digo con sarcasmo. Y Alberto ahí discrepa, y hacia el final de su libro habla de que no hay que menospreciar las pequeñas aspiraciones de reforma de la mayoría de habitantes o de ciudadanos. Y recordé que en el año 83 fue elegido alcalde de Lima el querido frejolito don Alfonso Barrantes Lingán. Y Humberto Martínez Morosini, a quienes solamente ya los más maduros recordarán, lo entrevista y le dice, don Alfonso, esta era una época de modales y de cortesía, ¿no? Que ya se ha perdido por completo, le dice don Alfonso, le dice sarcásticamente, usted, porque Alfonso Barrantes para todo esto había logrado entrar como alcalde de Lima gracias a que se fundó un organismo que es un terrible oxímoron, que es Izquierda Unida. Efectivamente, se unió a la izquierda, don Alfonso ganó, y entonces cuando lo entrevista Martínez Morosini le dice,
don Alfonso, usted es un miembro del Partido Comunista, va a seguir utilizando la palabra revolución. Y Barrantes le dice, mire, don Humberto, también muy solemnemente, en el Perú hablar de democracia ya es revolucionario. Yo creo que tú estarías de acuerdo con esa propuesta de don Alfonso, ¿no? Aquí hablar de democracia ya es revolucionario. Sí, total. De hecho, te iba a decir, ¿no? Tú has dicho que yo más bien estoy en oposición a Martín Caparrós, que estaría defendiendo las pequeñas reformas. Yo no creo que sean pequeñas, justamente. Yo creo que si a partir de mañana instauráramos efectivamente la igualdad ante la ley, si funcionara la igualdad ante la ley, si a partir de mañana en las selecciones de trabajo, todos los apellidos, los andinos y los europeos valieran lo mismo para ir a una competencia por un puesto de trabajo, todas esas cosas, funcionar desde la igualdad política y civil, eso sería profundamente revolucionario. Nosotros somos todavía una sociedad pre-Rousseau, ¿no? Todavía la idea de la igualdad aquí ha entrado, pero no, yo siempre uso el ejemplo de PPK, tenía unos mítines, ¿se acuerdan cuando era candidato que tenía zona VIP? Eso yo no lo había visto nunca en la vida, ¿no? Mítines políticos que tenían una zona entonces, yo no creo que justamente todo eso es revolucionario. De hecho, a mí me parece que en muchos sentidos es más revolucionario que la cuestión que la izquierda suele creer que es más revolucionaria, que es la distribución de recursos, digamos, la obsesión con la distribución de recursos. No digo que deba ser mejor, desde luego que debería ser mejor. No estoy tratando de ningunearlo. Pero sí es cierto que la idea de distribuir mejor los recursos para que todo el mundo tenga aquello que le permita subsistir. En fin, eso tiene raíces, puedes irte a la Edad Media y hay nociones de ese tipo. Lo que es profundamente revolucionario es que yo considero al otro como un igual político. O sea, que el otro que teniendo menor educación, que no conociéndolo, que incluso a veces pareciéndome despreciables sus ideas, yo siga considerándolo un agente igual que yo, eso es absolutamente revolucionario y evidentemente, como prueba el Perú de estos días, inexistente en el Perú. Es decir, el hecho de que en el Perú se haya intentado, es decir, en los últimos 2 años hemos visto 2 intentos de golpes de Estado clarísimos. Uno por la vía de la anulación de 300.000 votos en ciertos departamentos del Perú, y el otro, el de Pedro Castillo, evidentemente. En ambas propuestas, el desprecio por la idea de la igualdad entre quienes componen a la comunidad política, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo sumo algunas cosas ahí. El tema, yo diría que estamos a punto de ver un tercero. Estoy de acuerdo con Jorge en que estamos en un riesgo tremendo con el asunto de la Junta Nacional de Justicia y compañía, para saber si realmente en un tiempo no habrá que hablar de algo que ya no sea la República defraudada, sino absolutamente capturada, digamos, ¿no? Quería sumar a esta idea del malestar, porque además me parece que es esencial en parte del problema estructural, una cosa que se plantea, que plantea Alberto, y que creo que es el nudo gordiano más complejo, que es el de las desigualdades viscerales, ¿no? El de encontrarnos en y lo voy a resumir, estamos spoileando el libro, como lo plantea Alberto, y esta idea de, sí, la desigualdad existe, y la desigualdad en sí misma no es la que genera el malestar, el desagrado, es cuando la desigualdad se hace permanente, cuando parece que es imposible salir de esa desigualdad, ¿no? Y ya peor, cuando esa desigualdad está marcada por algún camino del cual no vas a poder salir, digamos, ¿no? Y esta idea entonces de la pigmentocracia, por ejemplo. Entonces, claro, el color de la piel y el racismo inherente a ello como una desigualdad tan visceral y tan profunda en la forma en la que nos tratamos los ciudadanos, que se hace pues un nudo casi irresolvible. Tuve hace ya muchos años el privilegio de compartir una clase en la cual
Nelson Manrique dialogaba con Guillermo Rochabrún sobre si el problema del país era el clasismo o el racismo. Y yo creo que terminábamos en el huevo y la gallina de la sensación de que efectivamente no había fin si seguíamos por allí. Y creo que eso está muy arraigado en el malestar, y lo dice también Alberto en el libro, en el malestar de este momento nacional, ¿no? En el malestar que llevó a la elección de Castillo, en el malestar de sentir que la protesta que ocurre en las regiones parece no tener valor porque no ocurre en Lima, y por tanto está marcada por la desigualdad visceral de no ser nunca un ciudadano igual de importante porque no estás allí en la capital, ¿no? Y ya luego encima, digamos, dentro de las múltiples Limas, pues eso se multiplica. Yo creo que ese malestar efectivamente solo es resolvible por vías de construcción republicana, de construcción de políticas de iguales, que yo creo que implican además una batalla de significantes. O sea, cómo dejamos de... tú has usado la expresión república, pero yo suelo usar más con los alumnos como le damos un contenido a democracia, o a la idea de la nación, marcada por estas mismas palabras, unión, reforma, y etcétera, que efectivamente tenga un sentido actual, ¿no? Y claro, las políticas pueden estar allí, las lógicas, los libros, la teoría de cómo hacerlo, y más bien mi pregunta sería, mi comentario, ¿cómo hacemos con las desigualdades viscerales? Porque creo que mientras estén así tan arraigadas, por eso quizás es tan importante lo de la república como sociedad, porque es que si no, no vamos a salir de ellas, pero en ese camino que más terminas bien con un mensaje de esperanza, pero si no nos echamos a llorar, yo siempre comparto eso, pero ¿cómo avanzamos en esas, o sea, cómo resolvemos algo de ello en medio de este espacio de polarizaciones y segmentaciones que no parece tener necesariamente un horizonte claro, ¿no? Sí, esa es la pregunta malvada, ¿no? Porque evidentemente no hay respuesta, ¿no? De hecho, ni siquiera creo que, a veces siento que ahí en el libro yo en un momento parafraseo un verso de Jaime Sabines, ¿no? De yo no he venido a entretenerlos con la esperanza. Pero sí creo que hay un momento en el que hay un nudo político, ¿no? Creo que en el Perú me parece clarísimo, y en otros países latinoamericanos también, pero en el momento peruano me parece clarísimo que hay un nudo, es decir, tenemos un impasse que es quinta esencialmente político. Yo creo que me parece que muchas veces oigo discusiones sobre, pero ¿cuál es el tipo de reforma que podría sacar? Es como, ¿de qué reforma estás hablando? O sea, no hay ninguna reforma posible con este elenco estable de la política. O por la derecha muchas veces te dicen, sí, bueno, pero que volvamos a crecer, ¿no? Volvamos a crecer económicamente, y pero ¿cómo vas a crecer económicamente? Que todas las reformas importantes que habría que hacer para que eso suceda tampoco son posibles de hacer, y menos con un MEF como el que hay ahora, que es básicamente un MEF que todo le refrenda al legislativo, no es un MEF que tenga ningún tipo de liderazgo, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, estamos en un nudo político, y que además, diría, en muchos países, con razón, y en el Perú, nuevamente, de una manera un poco más profunda, lo que tenemos es una... ¿cómo llamarle? Un elenco de señores y señoras elegidos, porque políticos ya es mucho decir, que han asumido ya sin ninguna vergüenza que están ahí para medrar mientras puedan, ¿no? Me acuerdo, mi papá siempre dice que un político es un señor que pone un restaurante y te quiere convencer que lo ha puesto porque se preocupa por tu alimentación, ¿no? Bueno, hoy día ya ni siquiera podemos decir que eso sea cierto, porque ni siquiera ya tratan de mentirte respecto de que el restaurante sea para tu buena alimentación. Es decir, ya quedó claro que he puesto el restaurante para cogotearte, para que entres, y en cuanto entres te voy a tratar de estafar, te voy a clonar la tarjeta, te voy a dar, en fin,
¿no? Entonces, ahí hay un problema, que es que tu capa política, que finalmente es la bisagra que debería ser la que vincula Estado y sociedad, instituciones y ciudadanía, está, tú has dicho secuestrada, son básicamente los secuestradores, los injertos básicamente del asunto, y entonces, claro, pasa algo que yo mismo me sorprendo, es decir, yo nunca fui, no soy, creo, intuitivamente alguien que haya tenido siempre como gran confianza, un movimentista, diríamos, en términos sociales, es decir, siempre he creído en que tiene que haber políticos profesionales, nunca he creído que que los malos políticos se resuelven pidiéndole a los ciudadanos que hagan la tarea de los políticos, ¿verdad? Que es como pedirle ¿no? Es como que, sí, en fin, creo que para eso es que hay una especialización de la política, pero claro, estamos en un momento en el cual eso ya no está funcionando y ya no hay esperanza de que funcione, y por lo tanto tenemos que regresar a tu materia prima de la democracia y de la república, que es el ciudadano. Y es ahí donde uno se sorprende de la situación que hay hoy, una ciudadanía zombie, ¿no? Es decir, hubo, por supuesto, manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas, manifestaciones que eran al inicio esencialmente contra la destitución de Castillo, pero en este momento en que está ocurriendo lo que ustedes describen, que es básicamente el vaciamiento de lo público, ¿no? Es como no hay una reacción, no hay ni siquiera una sensación de indignación, hay un malestar vivido en el foro privado, digamos, ¿no? O sea, el malestar se manifiesta en que una vez al mes viene un encuestador y le digo que no apruebo ni a Dina, ni al Congreso, ni a nadie, pero eso, entonces, nuevamente tienes un impasse, es decir, no podemos esperar nada de los políticos y necesitas que la ciudadanía de alguna manera le recuerde a esos políticos que los verdaderos jefes son los ciudadanos. Pero el otro día, el jueves pasado, y no lo voy a contar no lo cuento para maltratar a mis alumnos que quiero tanto, sino como un ejemplo de la sociedad peruana en este momento, el jueves le pregunté a mis alumnos de ciencia política qué había pasado en la vida política entre el día anterior, el miércoles, que habían cambiado 6 ministros. O sea, en este país habían cambiado 6 ministros el miércoles. Ni uno de mis estudiantes sabía que se habían cambiado 6 ministros el día anterior. Ni uno de 30 estudiantes que llevan un curso de ciencia política en la Universidad del Pacífico, nadie sabía que había habido un cambio de 6 ministros. Es decir, ahí hay un momento en que dices, pues es que la democracia no funciona así, pues. O sea, no puede funcionar desde una sociedad que está simplemente ya en modo avión, digamos, ¿no? No recibe, no transmite, no, y entonces creo que está ahí el nudo del que hablas, efectivamente. Sí. Tú en el libro pones ejemplos de otros países que han logrado varias cosas, ¿no? Nombras a Colombia, Uruguay, Costa Rica, Chile. ¿Qué crees tú? O sea, bueno, cuéntanos, ¿no? Dentro de las diferencias y semejanzas, lo político es algo central, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque digamos, también han tenido épocas muy críticas, ¿no? Recuerdo hace poco estas revueltas en Colombia y todo lo que quemaron, etcétera, ¿no? Eso que quería preguntarte, y entre paréntesis decirles que pueden participar en cualquier momento, la gente del Zoom también puede levantar la mano o escribir, y los del Facebook también pueden escribir y yo voy a leer sus intervenciones. Sí, o sea, yo creo que el libro no es un libro fatalista, pero sí es un libro que dice no es fácil salir del embrollo, ¿no? Y además, a ver, siendo así como... ¿cuántos países en el mundo han pasado de ser países, vamos a llamarles, no ser países desarrollados a ser países desarrollados post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son poquísimos. O
Son poquísimos los países que lograron pegar el salto a ser un país desarrollado, algunos asiáticos, probablemente España, Grecia, Irlanda, sin duda, pero no hay mucho más. Y por cierto, ninguno latinoamericano. O sea, no estamos hablando de que hay otros países latinoamericanos que sí pasaron a ser un país de ingresos altos o desarrollado, en fin, podemos discutir sobre la denominación. Pero incluso nuestras estrellas, Uruguay, Costa Rica, siguen siendo países de ingresos medios, a los cuales, obviamente, desde el Perú vemos con envidia en algunos casos, pero también hay que ser realistas. O sea, Uruguay es un país es un país de $22.000 per cápita, ¿no? España es un país que tiene $35.000 de per cápita, ¿no? Probablemente Uruguay, si no estuviera en América Latina, podría, ¿no? Si lo pudieras mover así como en una novela de Saramago, que se desprende un pedazo y navega hasta allá y llega, ¿no? Da como ganas de pedirles disculpas por estar en América Latina, los uruguayos, pero igual, o sea, es lo cual revela que no es un asunto de simplemente proponértelo, ¿no? Sino que hay realmente obstáculos formidables para construirlo en la región, ¿no? Una de las dimensiones de la desigualdad, de las tantas, es eminentemente existencial, ¿no? Un paciente que proviene de un barrio muy, muy pobre y muy violento, de una provincia, y todos estos barrios, así como hay las avenidas que tienen estos nombres eufemísticos, también estos barrios tienen nombres eufemísticos, ¿no? El Porvenir, la Victoria, el Progreso, Nueva Esperanza, etcétera, ¿no? Yo ya no sé si son eufemismos, deseos o sarcasmo, pero él me contó una cosa muy, muy divertida, porque es una persona que ha logrado hacer estudió terminando haciendo maestría en la católica, un mérito extraordinario, una capacidad así de salir adelante contra, así aquí citando a Toledo, un accidente de la estadística, ¿no? Y me contó una anécdota, no voy a mencionar los nombres porque qué culpa tienen estos patas, ¿no? Pero dos personas, un escritor peruano muy exitoso y un periodista peruano muy reconocido, ambos más o menos de ustedes los jovencitos como Alberto, comentaron que habían tenido infancias muy difíciles. Con todo derecho, por supuesto, probablemente las habían tenido, ¿no? Pero claro, si ustedes imaginaran la infancia que ha tenido este pata que tiene un chat de WhatsApp en donde varios de los amigos del chat de la infancia están en Lurigancho, me decía, oiga, doctor, me dice, yo ya le he dicho que no soy doctor y que además no me trato pero los insiste, ¿no? Me dice, pero así como Barrantes y Martín y Martín, pero, oiga, doctor, hasta la marginalidad nos quieren arrebatar. Pero bueno, yo quería aprovechar, Alberto, para hacerte una pregunta ya de absoluto lego. Tú insistes en el término repúblicas, que para ti es el que mejor condensa lo que tú quieres decir. Esta palabra, pues, res pública, ¿no? La cosa pública. Ernest Renan, este historiador francés, decía que la nación era un plebiscito de todos los días. Tú usas una expresión parecida, pero para decir una cosa completamente distinta, ¿no? Que los dictadores hacen un plebiscito de todos los días, ¿no? Yo te quería hacer la pregunta más simplona del mundo. ¿Cuál es la diferencia para legos, para todas las personas que estamos acá y que nos están escuchando, excepto Paula y alguna otra persona que ya lo debe saber, entre justamente república y nación? Ok. Sí, solo una cosa, ¿no? Previa. Claro, ¿por qué república? Porque muchas veces me dicen, pero como la discusión en ciencia política mucho tiempo ha estado alrededor del término de democracia. Más bien, nuestro instinto politológico nos lleva mucho más a la democracia. Y mi sensación, y algo que yo quería traer en el libro, era que, digamos, la insatisfacción con la democracia, que de hecho el Latinobarómetro que se acaba de publicar el nuevo hace un mes muestra que los niveles de insatisfacción con la democracia están aumentando, y por primera vez el porcentaje de personas que apoya la democracia como régimen y quienes no la apoyan o les da igual, por primera vez en las mediciones es igual, ¿no? Digamos, 50-50, en fin.
O sea que ahí ese tema es importante. Pero finalmente es cierto, estas democracias nuestras, imperfectas, con amenazas, también es cierto que son las democracias más longevas que hemos tenido en América Latina en nuestra historia. Es decir, los países que transitaron del autoritarismo a la democracia en los años 80, la gran mayoría siguen siendo democracias 40 y tantos años después. Y por lo tanto, la democracia, como los politólogos solemos pensarla, como digamos, que hayan elecciones cada 5 años, que vayamos, que votemos, que las elecciones sean libres, transparentes, en fin, mal que bien, en la mayoría de países se mantiene, ¿no? Salvo con las excepciones evidentes en las cuales la democracia se degradó hasta convertirse en regímenes autoritarios como en Nicaragua o Venezuela, en fin. Y entonces la República me permitía hablar de muchas cosas. El término república te permite aludir a muchas cosas que rodean a la democracia y que permiten, que hacen posible que la democracia justamente no solo sobreviva, sino que pueda ser mejor y pueda funcionar, ¿no? Es decir, la democracia como una provincia de la República, finalmente. No para quitarle mérito ni para intentar socavar su importancia, sino para tener un concepto que te permita hablar de esos afluentes que le tienen que dar vida a la democracia, que permitan que efectivamente la igualdad ante la ley exista, que se pueda acceder a un servicio de justicia que garantice muchos de los, finalmente, los derechos políticos propios de la democracia. La mayoría de ellos solo pueden ser garantizados en la medida que exista una república en la cual hay un sistema de justicia, por ejemplo, que garantiza que nosotros tengamos acceso a fuentes diversas de información, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que debería ser garantizado y que el Estado debe garantizarlo por la vía que corresponda, pero no es la democracia la que puede hacerlo per se. Ok, entonces eso es como democracia y república, digamos. Y luego está nación, que es un término distinto, que en mi propia comprensión alude mucho más al sentimiento nacional, a una comunidad nacional. Creo que lo nacional es mucho más una disposición afectiva, cognitiva, ¿no? La comunidad imaginada, decía Anderson, ¿no? En el texto clásico de Benedict Anderson. Y finalmente una nación es eso, es una comunidad de gente que comparte una historia y eventualmente alguna autopercepción de sí misma, que pasa mucho más, y eso es lo que me parece importante, pasa mucho más por, yo diría, lo afectivo, la construcción de una, digamos, la cultura, aquellas cosas que te hacen percibir como semejantes. Es decir, cuando uno se encuentra con, aunque no lo conozcas, justamente lo imaginado está en esta idea de Anderson, ¿no? Lo imaginado está en que aunque yo no conozca al otro personalmente, me lo encuentro en una situación y tengo un montonón de cosas para conversar. Sé que es un peruano o un connacional, aunque no lo conozca personalmente, lo imagino como un nacional. Y por lo tanto es el mundo de la cultura, de los afectos, de los vínculos históricos. Mientras que la república me parece el mundo del pacto entre ciudadanos racionales que quieren vivir juntos, respetando la ley, respetando que hay un espacio común en el cual nos encontramos, en el cual nos valoramos y podemos sentir compasión por el otro, podemos sentir respeto por el otro, en el cual hay una reciprocidad de intereses. Esa constitución de una comunidad política a partir de agentes, de individuos que se miran con igual respeto, eso no es necesariamente la nación. Es decir, la nación convive perfectamente con situaciones absolutamente autoritarias, en las cuales
hay un grupo que manda y hay un grupo que obedece, ¿no? Puedes tener una comunidad nacional en la cual eso está plenamente establecido, en la cual algunos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. En una república eso es imposible. Una república, por definición, no puede tener gente que nace para mandar y otra que nace para obedecer. Todos nacemos para tener eventualmente la capacidad de estar en un cargo público, y finalmente el gran prodigio de la idea de la ciudadanía es que es el único régimen, la única institución que permite que seamos simultáneamente gobernantes y gobernados. Esa es, en última instancia, la promesa indisputable de la república y de una república democrática, desde luego. En una nación no. En una nación no. La China es una nación. Pero no es una democracia, y aunque se llame República Popular China, en este sentido que más epidérmico de la idea de la republicana, en la medida en que no hay autogobierno ciudadano, para mí no hay república, ¿no? Entonces creo que ahí está la diferencia digamos, y hay, las naciones, por ejemplo, están fundadas en mitos. Las naciones están fundadas en que creamos que efectivamente, no sé, en mitos muchas veces inventados, recientes, ¿no? Mientras que la república tiene que fundarse en un pacto, en un contrato entre individuos que deciden vivir juntos. Por tanto, la república me parece un artefacto mucho más racional, y la nación pertenece al mundo más afectivo, creo. Y por eso hablas de repúblicas a medias. Sí, sí, repúblicas a medias, que creo que es lo que somos, que lo hago en diálogo con, tal vez lo han visto, los economistas hablan mucho en los últimos años de que estamos en la trampa de los ingresos medios, ¿no? Que hay una serie, la América Latina atascada en la trampa de los ingresos medios. Algunos politólogos hablan de la institucionalidad a medias, y ahí la institucionalidad de mediana calidad, y yo lo que digo es que en realidad tenemos repúblicas a medias, que es un poco lo que es ¿qué es repúblicas a medias? Es como la otra cara de la moneda de ese verso de Rubén Blades que dice de un personaje suyo, que decía que sin ser esclavo tampoco está en libertad. Eso es una república a medias, ¿no? Con ciudadanías partidas, divididas, en las cuales hay una parte que es capaz de hacer valer sus derechos y hay otra parte que simplemente, ¿no? Se me ha ido el nombre del historiador brasileño, Murilo de Carvalho, que tiene esta idea de dividir a la ciudadanía brasilera, y dice, hay una parte de la ciudadanía brasileña, y creo que se aplica a todos los países, incluido el nuestro, que todo el contacto que tiene con el Estado y con la institucionalidad es por la vía del Código Penal. 20% de la población, cuando se relaciona con el Estado, es por la vía del Código Penal. No es por la vía de los derechos civiles, de los derechos sociales, sino es porque conoce al Estado en su manifestación más represiva, ¿no? Pero hay otra porción de ciudadanos que sí es capaz de valer muchos otros derechos, y eso implica eso, pues la república media. Sí. Yo pensaba, tú lo dices también en el libro, esta idea de que de las cosas bonitas del mundo intelectual es que a veces disentimos, ¿no? Con gente que respetamos muchísimo. Porque me parecía cuando Jorge hacía la pregunta, oye, ¿cómo está la nación? Que finalmente, y compartiendo que la república puede ser es un pacto y tiene mucho más de racional, lo cierto es que los seres humanos somos también profundamente pasionales, ¿no? Y con más razón creo, seguramente es un cliché, los latinoamericanos. Y la relevancia entonces de ese nosotros colectivo. Por dos cosas. Por un lado, porque es una cosa que creo que vuelve a sobre el huevo de la gallina, ¿cómo esperamos de una ciudadanía un reclamo institucional, etcétera, de una ciudadanía que no ha recibido nada de esa democracia, o de lo que finalmente, a lo que finalmente te lleva la democracia, ¿no? Que es el control del Estado, digamos, o el poder en el Estado? No les ha servido
la democracia. Y por tanto, si la democracia no me ha servido para que me atiendan durante la pandemia, para que a mí si me llegue, digamos, mi casa no sea de calamina y el transporte no me tome 5 horas al día, me da lo mismo lo que pase un poco allí. Y creo que eso se ha profundizado además en los últimos años conforme la pandemia, ¿no? Si ya antes no me servía, pero aunque sea el hospital público de vez en cuando me servía, pues me morí y no tuve ni siquiera un nicho que me permitiera el Estado. Y por tanto, mucho de ese ciudadano zombie o de ese rechazo, ese aletargamiento en alguna de la ciudadanía, porque creo que hay mucha ciudadanía que se sigue movilizando, no la vemos precisamente por esa mirada de las desigualdades viscerales, está marcado por esa ausencia. Entonces, claro, vuelves al huevo de la gallina, ¿no? Necesitas la república para que la gente para que el ciudadano se involucre, pero al mismo tiempo, si el ciudadano no se involucra, entonces no hay república. Es como el huevo de la gallina, y creo que allí también, bajo esas mismas miradas de desigualdades viscerales, está la misma lógica de nación, porque ese sentimiento de pertenencia a esa comunidad imaginada, políticamente limitada, ¿no? No está presente realmente. No, ese sentido de pertenencia no es tan real que nos encontremos en algún lugar del mundo y nos saludemos por igual, ¿no? Que todos sientan al final del día que si hubo un terremoto en determinado sitio o si a alguien le está pasando mal y no pertenece o a mi estatus social o a mi círculo universitario o a mi situación pigmentocrática, a mi estatus pigmentocrático, no necesariamente lo siento parte de esa nación. Y al revés, o sea, digamos, tanto desde el lado del privilegio como de aquellos que sienten que nunca han sido tenidos en cuenta en el relato de la construcción de la nación. Y entonces quizás si esa lógica de la nación que se construye a partir de mitos, creo que es la expresión que has usado, no sé si es mitos, pero digamos, mitos, pero digamos, si empezamos a construir esa nación ya no solo en base a la historia, decías, oye, hay países que han logrado salir adelante por la Segunda Guerra Mundial, quizás una cosa que tienen en medios también de qué cosas se han ido sintiendo orgullosos, y no sé, con cargo de equivocarme, creo que una cosa de la que muchos de estos estados que se han desarrollado sienten orgullo son sus sistemas de protección, ¿no? O sus estados de bienestar. Y esos no son mitos que vengan del nacimiento de su república o de su nación, ¿no? Y entonces quizás construir un relato o empezar a construir una mirada en la cual lo nacional no necesariamente se funda en ese estado, en ese Perú construido por unos segmentos y con desigualdad o abandono de otros segmentos desde el inicio de su construcción. Entonces quizás también si empezamos a refundar formas de sentido nacional que estén basadas en mejores, en unas apuestas comunes de hacia dónde puede ir ese Estado que no tenemos, ¿no? Pero esa mirada que ya no es lo que quedó atrás, sino posibles caminos comunes, quizás también dotamos de sentido desde lo emocional y desde lo racional, de la promesa republicana, digamos, desde ese pacto, podemos ir dotando de sentido el reclamo de esto es lo que quiero, y entonces vamos por allí, ¿no? Precisamente porque la pregunta que nos planteamos, que es un nudo difícil de desamarrar, es cómo logramos que la gente salga, cómo logramos construir, no, quizás es peleando ese relato también en lo emotivo, no sé, me voy como tirando cosas que quizás sirvan para ir planteándonos la necesidad también de cargar de un sentido a la ciudadanía para pelear esas batallas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Cano, yo estudio aquí en el Instituto de la Sociedad para ser Psicoanalista, y tenía una pregunta a partir de la palabra pacto, pero en realidad es para los tres, ¿no? No sé si es una pregunta o dos, no me queda claro, iré hablando y veré a dónde llego, ¿ya? Y creo que ha estado dando vueltas en mi cabeza si en la fundación de nuestras repúblicas hubo un pacto, y lo pienso en la línea de cuánto de nuestras abstracciones teóricas, republicanas, políticas, psicoanalíticas incluso, son
más del primer mundo que de nuestro mundo. No sé si se pueda no serlo tampoco. ¿Ok? Y en segundo lugar, pensando en la palabra pacto también, me he acordado de, yo tengo una familia medio grande y todas las mañanas hay que ir al colegio. Y la primera pelea es quién toca el botón del piso 1 para salir a caminar, ¿no? Son 4 niños, mi esposa y yo, y todos gritan y todos nos peleamos y el gato maulla desde dentro de la casa y es todo un rollazo. Finalmente se decidió que o papá o mamá decidían quién tocaba el botón cada día. Hicimos una lista de turnos aleatorios, no la mayor el lunes, no, sino era aleatorio, cada semana cambia, es todo un rollo, pero funciona. ¿A qué voy con esto? A que si en la línea del pacto podamos trazar primero una génesis de nuestras repúblicas a partir de la idea anterior, como algo que hay que ir desarrollando también para llegar a la adultez en la que son posibles los pactos, porque lo que está pasando, por ejemplo, en los últimos tiempos en los congresos peruanos, me remito a eso porque es lo que más conozco, lo único que conozco en realidad, es que el punto de vista de uno y del otro son absolutos. O sea, el otro, el pacto no existe, no es, ok, mayoría gana, yo pierdo, me pliego, y en la próxima vez propongo lo que yo pienso a ver si gano. Eso no existe, ¿no? Por eso puse el ejemplo del ascensor. Al final no sé si es una pregunta, pero lo dejo ahí para ver, no sé si genera algún tipo de reflexión por ahí. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer un... Dante y de ahí... Yo me quedo pensando en esta experiencia que has contado, que estudiantes 30 de la universidad, de una de las universidades más prestigiosas de Lima, no sabían que habían cambiado 6 ministros. Y bueno, ese es el hecho, pero hay que interpretarlo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa? No hay información, no hay chats, hay 10.000 formas de enterarse ahora de lo que está pasando. Entonces, de repente, el desconocimiento tiene que ver más bien con el desprecio que está ocurriendo en la gente que no quiere enterarse de lo que está pasando, en un sector que teóricamente son los que ejecutan ese pacto al que se referió Arnaldo, ¿no? Quiero hacer una pregunta bien sencilla, Alberto. ¿Por qué dices que estamos estancados? Yo veo que estamos en un retroceso con acelerador. Sí, o sea, es que o sea, no, creo que no tiene sentido dar ejemplos porque todos sabemos un poco lo que está pasando, a diferencia de tus 30 alumnos. Pero, qué generoso que eres en decir que estamos estancados. Estamos yéndonos para atrás. Sí, podemos responder a los 3 comentarios perdidos y luego sí, lo del pacto es absolutamente cierto. Es decir, yo creo que hoy día, por ejemplo, en Perú no existe, o sea, a mí cuando escucho que se menciona, se habla, se dice, con buena intención probablemente, que se necesita un nuevo pacto social, se necesitará un pacto social. Nuevo no creo, porque no es que exista uno, ¿no? Y nuevamente eso creo que vale para casi toda América Latina. Finalmente, creo que, no sé, el pacto social de facto en el Perú es que cada quien baila con su pañuelo, que cada quien se rebusca como puede. De alguna manera, el COVID rompió incluso ese pacto informal, en la medida en que es un momento en el cual por primera vez, no sé si por primera vez, pero por lo menos de manera muy manifiesta, ese pacto por el cual cada quien con su pañuelo significa que las clases altas pueden tener acceso a un montón de otras cosas que las otras clases no tienen. El momento ese de fracaso nacional, para decir en los términos de Paula,
tiene que ver con que en ese pacto de cada quien sobrevive como puede, de pronto ya no servía es decir, el fracaso era tal que ya no servía ni siquiera para los ganadores del sistema, porque ibas a la clínica americana y no había sitio para tener acceso a una cama clínica americana. Es decir, nuestro fracaso era esa la dimensión de nuestro fracaso. Entonces sí, por supuesto, y no hay la idea de... Más bien, curiosamente, lo que está surgiendo, y volvemos a lo de que tú decías del Congreso, está surgiendo un pacto del mal. Porque lo que a mí me sorprendía, debo decir, durante muchos años me sorprendía por qué los políticos peruanos no habían hecho un pacto de impunidad. A mí siempre me resultaba curioso por qué García acusaba a Humala, que acusaba a su vez a García y a Villarán y a Castañeda, y todos acusándose unos contra otros por crímenes que todos habían cometido. Cuando en realidad lo más sentido hubiera tenido que a puerta cerrada en un chifa dijeran, oigan, todos hemos recogido agua de Odebrecht, ¿no? Pongámonos, ¿qué nos hacemos acá matando entre nosotros si todos cojeamos del mismo pie? Bueno, eso se acabó. Y más bien ahora sí han dicho, somos una colección de cojos irrenunciables y vamos a tasajear lo público y no va a quedar nada, porque aquí estamos y que sepan que aquí es esto, ¿no? Realmente entrar a la política te da derecho de rapiña, básicamente, eso es lo que hay en el Perú, ¿no? Una rapiña, por cierto, además, de poca monta, ¿no? Entonces eso, más bien lo preocupante es cuando aparece el pacto de lo particular, el pacto no para construir la ley universal, sino el pacto para más bien utilizar la ley para yo poder beneficiar a mi negocio de casinos, a mi negocio, a mis dragas mineras, o para cambiar la ley para que la prescripción se baje en los años y me beneficie a mí. Toda esa utilización de la ley, de lo público para beneficio personal, más bien sí está funcionando la idea de pactos de ese tipo, ¿no? Ahora, yo, respecto de los ministros, ¿no? El ejemplo, creo que yo no he puesto el ejemplo para fustigar a los estudiantes. Yo más bien creo que los estudiantes están reflejando muy bien una sociedad que ya sabe que cambiar 6 ministros no importa. A mí me da risa hace relativamente poco Boric, que tuvo que cambiar a sus ministros y sacó a Giorgio Jackson, que es su compinche político y personal, lo tuvo que retirar del ministerio, y en su alocución dijo, siempre un cambio de ministros es un momento de honda gravedad en el país, y no ha venido el Perú, ¿no? Es como, ¿no? Aquí pues cambiar los ministros. Entonces, mi punto no es enjuiciar a los alumnos, creo que los alumnos reflejan un país en el que se sabe que tú puedes cambiar a los ministros como el agua de los floreros, y que no tiene consecuencias, y por lo tanto, la viñeta esta que he contado lo que quiere es que refleja bien la relación de la vida política con su sociedad, no solo es sobre la sociedad, ¿no? Y lo del atasco y que vamos para atrás, que dices, bueno, yo creo que en el caso peruano, en este momento, efectivamente estamos involucionando. Yo creo que Jorge Valdano, el entrenador argentino, decía que la mayoría, que los países europeos los países europeos se habían desarrollado y que Argentina era el único país que se había subdesarrollado, ¿no? Yo tengo la impresión que el Perú está en esa vía. Nos estamos subdesarrollando rápidamente. Pero no quita que en el contexto latinoamericano, creo que el diagnóstico más preciso es más bien una suerte de statu quo mediocre, en el cual el desarrollo no es posible. Creo que si uno como que mete el ente en cada país, y eso puedes tratar de determinar si efectivamente si estás yendo para atrás o si estás estancado. Pero lo cierto es que el argumento es que estás en una vía alternativa a la del desarrollo, ¿no? Digamos, la palabra atasco en el libro juega ese papel, el de mostrar que no estás en la vía del desarrollo. Hay 2 preguntas en el Facebook, las voy a leer. Una es de Juan Acevedo.
Buena la pregunta de Jorge Bruce, diferencias entre nación y república. Alberto y Paula, ¿y qué decir de las naciones que tenemos al interior de nuestro país, de sus articulaciones, cuánto depende el Perú? Lucas Gut dice, ¿por qué creen que la clase media alta no aceptó a Pedro Castillo como presidente? ¿Acaso Castillo fue muy provocador contra los intereses de esta clase? ¿Fue porque quiso hacer un socialismo radical? Al margen de si Castillo fue o no corrupto. Teresa Patricia Simonini dice, entrar a la política peruana te da derecho de rapiña. Qué triste frase y cuán real. Y voy a leer de una vez los comentarios y preguntas del chat, del Zoom, de personas que han escrito acá. Antes de Mónica, acá está. Liliana Loyola dice, ya. Ahora sería una república anestesiada, con una democracia extinguiéndose, y los ciudadanos como adormecidos observando cómo las instituciones son capturadas. ¿Cómo salir de esto? Y Mónica Quintana dice, república alude a la preocupación por la cosa pública. Y me parece que esto hace tiempo no existe. Ciudadanos, hemos sobrevivido al conflicto armado interno sin que podamos dialogar. Hay una polarización a partir de eso. El racismo, clasismo, etcétera, es transversal en nuestro país, incluyendo las instituciones psicoanalíticas. Creo que estoy más en la línea de Beach cuando dice que no somos modernos. Esto fue de politólogo a politólogo, dijiste. Uy. Yo solo quería refrendar una cosa que has dicho y me parece que tengo que insistir en ello porque la comparto muchísimo. Hay un pacto, pero hay un pacto que empieza a ser el pacto de impunidad, ¿no? Y el pacto de carcomer desde el Estado todo lo que se pueda, no solamente mientras estén, sino procurando estar el mayor tiempo posible, ¿no? Y probablemente tiene que ver con, o entre otras cosas, con que es mucho más fácil ponerse de acuerdo en aquello que puedo obtener para mi privilegio, que ponernos de acuerdo en aquello que implica no mi privilegio, sino lo colectivo. Incluso si eso significa que a veces no sea yo quien va a ganar, ¿no? Creo que se lo decía a mis alumnos el sábado, ya que estamos recordando alumnos, hablando del concepto de democracia y de autorrevisarnos en cuanto a si somos a veces nosotros también demócratas precarios, ¿no? Lo más difícil de la democracia o de los pactos de la república es perder. No es ganar, no es saber qué hacer una vez que llegaste ahí, es perder y es reconocer que el pacto colectivo implica que a veces me toca entregar, pues, ¿no? Y que tus hijos tengan que reconocer, no todos los días me puede tocar el botón, y eso nos representa, creo, a todos. Entonces, claro, hay un pacto entre quienes la tienen más fácil. ¿Cuánto estamos todos nosotros y todos como sociedad dispuestos a ceder de a veces nuestros pequeños espacios para que un pacto colectivo funcione? No, para que un Estado funcione, entre otras cosas, habría que ceder una parte mayor, seguramente impuestos, por ejemplo. Dicho eso, que no quería dejarlo atrás, ¿cómo hacemos funcionar? Preguntaba Juan Acevedo, ¿cómo hacemos funcionar o cómo entran las naciones al interior de nuestra nación? Y creo que pasa, por eso mi insistencia en que lo nacional pueda reconstituirse de una lógica de pactos o de horizontes más que de historia, porque si construimos nuestro sentido nacional solo en base a la historia, nos encontramos con las 1000 diferencias, con los 1000 puntos en los que esas naciones al interior fueron invisibilizadas y lo siguen siendo. En cambio, si lo construimos en un horizonte
podemos decir mínimos en los que querramos garantizar bienestares, entendiendo esas diferencias o valorando esas diferencias, y entonces construir una cosa plurinacional, digamos, donde entramos todos con nuestras formas, porque lo que nos guía es un horizonte de bienestar y no un pasado de heridas perversas, ¿no? Y de diferencias perversas, y que implica reconocer también que a veces habrá que hacer más esfuerzo para garantizar que aquellos que estuvieron más invisibilizados puedan empujar, se puede ayudar a empujar el coche más por ahí. Digamos, todo esto en una mirada de un Estado que le da sentido a ello y que tristemente no tenemos, y que nos vuelve sobre cuál es la salida en este nudo tan difícil, ¿no? ¿Por qué las clases altas no aceptaban a Castillo, las clases medias, etcétera? Mira, esta es una respuesta seguramente mucho más larga. Le voy a pedir a Alberto que también lance sus miradas, si puede, pero yo creo que hay una parte marcada por esas pigmentocracias y esas diferencias, digamos, más allá del discurso que podía ser radical, que podía ser acompañado de unos actores o de otros, y al final todos los actores de los partidos que más o menos estaban en contienda tenían hilo de dónde tirar, ¿no? Pero no deja de haber una lógica de si te tocaba o no estar allí. No. En una sociedad en la que parece que todos tenemos nuestros estancos y nuestros estamentos de donde te correspondía. De nuevo, más allá de que efectivamente lo haya hecho fatal, tenga cargos clarísimos de corrupción y haya dado lo que de toda regla es un golpe de Estado, creo que no se puede en lo mínimo discutir, pero en un primer momento creo que sí hay muy claramente una sensación de no correspondencia, que marca, de nuevo, quizás es lo que me va a quedar así para clases de la universidad, de la mirada del libro y estas desigualdades viscerales, que son esenciales en nuestra construcción colectiva, ¿no? ¿Y cómo salen los ciudadanos adormecidos de esto? Y ahí voy a cerrar. Creo que hay poca claridad, no venimos a vender esperanzas, lo ha dicho Alberto, pero vuelve a ser esa lógica del huevo a la gallina, como le damos un sentido, ¿no? Como regresamos a construir algún horizonte de qué puede ser en un momento súper desesperanzador, pero me parecía importante decir que no son todos los ciudadanos adormecidos, porque si no volvemos a caer en la mirada de quién es el ciudadano al que le doy relevancia y quién no. Y solo quería recordar que sigue habiendo regiones movilizadas, sigue habiendo ciudadanos y ciudadanas reclamando, no, puede que no sea la misma fuerza. Creo que si algo es válido, de algo también saben muchísimo más ustedes que yo, es del miedo y el derecho al miedo, digamos, ¿no? Post un momento tan represivo como el que tuvimos en enero. Pero me parece importante, más que plantearnos todos los ciudadanos estamos adormecidos, cómo salimos todos del adormecimiento, de lo que hemos hablado varias veces ya en la mesa, el recordar que sí hay un conjunto de ciudadanos que han seguido peleando, que han seguido empujando, que siguen insistiendo y que quizás mirándoles podemos empezar a decir, ¿y qué puedo hacer yo para poner también allí y al menos para visibilizar eso, ¿no? Ayer, a raíz del partido, vi unas publicaciones que se hicieron, creo que era Puno o Juliaca, ¿no? Recordemos a los futbolistas que perdimos. Y eran los tres jóvenes que fueron asesinados durante las protestas y que jugaban al fútbol en distintos equipos de la zona, ¿no? Y entonces, oye, eso implica recordar y que implica que hay un conjunto de personas que nos están diciendo, recuerda, reclama, insiste. Todavía hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, tan adormecidos no sabemos si una cosa como esa está. Entonces, que no llegue siempre hasta nuestros distintos estancos, ¿no? Hay un comentario más que lo voy a leer porque es una pregunta como a futuro y de ahí una ronda más y terminamos, Okay. Estamos cerca de las 10. Martín Daubeson pregunta, bueno, la falta
involucramiento actual con la situación política del país es preocupante y habla, entre muchas cosas, de una profunda desesperanza en la realidad política. Pensándolo desde ese sentir, ¿qué podemos esperar de las próximas elecciones? A ver, yo quisiera hacer una breve... Vamos a discrepar, pues, Alberto, porque está medio aburrido esta vaina. Yo sí creo que hay un pacto. Yo tengo toda la impresión, aunque tú no lo hayas citado, que tú eres Tim González Prada, pues claramente, ¿no? Porque Basadre no eres. No estás en la promesa, ¿no? Peruana ni nada. Y don Manuel hablaba del pacto infame de hablar a media voz, ¿no es cierto? Ya estamos en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y no hemos hablado casi de psicoanálisis, ¿no? Yo sí creo que hay un pacto, pero es un pacto implícito, no sé si llamarle un pacto inconsciente. En ese pacto, que ahora yo creo que está claramente resquebrajado, para bien y para mal, ese es un pacto en el cual cada quien sabía cuál era su lugar, ¿no? Y eso ya hace una buena cantidad de años comenzó a desmoronarse. Alguna vez me tocó estar en una mesa, curiosamente, con Julio Kotler y Pedro Pablo Kuczynski, digo porque tú has citado a Kuczynski, y Julio Kotler, que por supuesto era el más brillante de todos, pero era pues increíblemente pesimista, decía, el Perú no ha cambiado nada en 50 años, somos igualitos de racistas que hace 50 años. Yo le decía, no, Julio, me parece que no. Pero bueno, el pacto decía secreto, oculto, no escrito, que existe. Es un pacto que está hecho con varios mecanismos, digamos, psicoanalíticos, como por ejemplo la negación, la desmentida, la disociación, y esto ha funcionado en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en la época del conflicto armado, con Sendero Luminoso, la vida continuaba en Lima perfectamente bien y en varias ciudades urbanas y desarrolladas, mientras había una guerra, unas masacres, unas matanzas que durante muchos años fueron completamente obliteradas, negadas, ignoradas, hasta que ya no fue posible hacerlo, no solamente por Tarata, como siempre se dice, sino porque ya las bombas empezaron a estallar en Lima. Yo no vivía acá, pero... Entonces, lo que pasa es que este pacto no es pues un pacto republicano, es lo contrario, ¿no es cierto? Es un pacto más bien de algo previo a la república, ¿no? No sé si es un pacto semifeudal, como decían en la universidad los marxistas, pero ese pacto creo que sí está ahí todavía. Lo que pasa es que se está reformulando y cada vez se sostiene menos. Y mientras tanto, efectivamente, tenemos una clase política, por llamarlo de un modo, que está en modo huida hacia adelante. Vamos a robar todo lo que se pueda, vamos a capturar todas las instituciones que podamos y vamos a tratar de quedarnos, porque yo sí creo que quieren tratar de quedarse, ¿no? Pero esa es la impresión que yo tengo, que lo que no tenemos es un pacto pucha, me iba a salir la frase en francés, debo estar cansado, en bon et due forme, ¿no? Un pacto realmente digno de ese nombre, sino una especie pues de pacto aguachento, wishy-washy, en donde, por ejemplo, ahorita, con esto termino, las clases dominantes, las clases pudientes, los poderes de facto económicos, se hacen los locos con Boluarte y con Otárola, ¿no? Miran por otro lado, se ocupan de sus negocios, porque sienten que pueden funcionar bien así y que probablemente van a querer que gane Keiko Fujimori, además, porque creen que sus negocios van a prosperar. Yo creo que están en un grave error, porque cuando el Perú se convierte en un narcoestado, esto no va a ser tan fácil. Pero en fin, esa es otra historia, ¿no? Pero ya estamos un poco tarde, así que te... No, pero no vi la discrepancia, la verdad. Creo que la respuesta del pacto era justamente eso, que el pacto realmente existente no es un pacto republicano de lo público, sino es un pacto del sálvate como puedas, y que eso es básicamente lo que prima. Pero también un pacto de un grupito de privilegiados.
Sí, por supuesto, pero el Sálvate como puedas, obviamente tiene la Sálvate como puedas con el dineral y con los contactos y con, la pigmentación adecuada y viviendo en los barrios correctos. Y yo siempre, tal vez han visto este libro, ¿De qué colegio eres? ¿No? Ya no quiero equivocarme porque lo leí hace un año, pero si no me equivoco, como 40% de las personas que están en los directorios de las empresas más importantes del país, es decir, los que reciben los mejores salarios del Perú, creo que es un porcentaje similar a algo como eso, ojalá no me equivoque, pero son del Colegio Santa María, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo, y deberíamos estarlo, en que el talento está distribuido en una sociedad de manera absolutamente aleatoria, no creer en eso significaríamos que está distribuido desde criterios o raciales o de género o de, ¿no? Pero el talento está distribuido en las sociedades de manera aleatoria. Si está distribuido de manera aleatoria, pero 40% de quienes reciben los mejores salarios del país vienen de un colegio, como se decía en Los Caballos, hay tongo. ¿No? Está arreglado. Que de hecho es mi crítica a los que escribieron el libro, que se reivindican muy marxistas, salen con Marx en la foto atrás. Yo no me creo marxista, pero me parece que son súper tímidos en sus conclusiones. Porque plantean el libro como si el libro fuera la reproducción de los de arriba. Cuando en realidad la reproducción de los de arriba solo pasa por reventar a los de abajo. Y es eso lo que había que señalar. Es decir, porque los de abajo no puedan subir. Nuevamente, no porque cada individuo está pensando a la manera de un malo de película infantil, jajaja, como los voy a reventar, ¿no? No es eso. Los mecanismos de reproducción funcionan casi que autónomamente. Tengo un amigo argentino que trabajaba acá en el Banco Mundial y no lo podía creer y me preguntaba, argentino, venido de la escuela pública de Argentina, clase media, extensa, ¿no? Lidiando con este país segregador, casi que por naturaleza. Y me decía, che, Alberto, ¿por qué necesito contratar un senior specialist en no sé qué? Me decía, che, Alberto, ¿por qué me pone de qué colegio es en el CV? Che, ¿por qué me pone Markham si salió del colegio hace 20 años? No entiende. ¿Ustedes entienden por qué pone? Sí, entendemos por qué pone. ¿No es cierto? Ya. Pero entonces, un bonaerense clase mediero, salfido de la escuela pública, no entiende por qué un viejonazo pone Santa María, Markham, Roosevelt, Cambridge, whatever. ¿Por qué? Porque funcionamos desde reglas que no son las reglas formales en las leyes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el pacto, quien manda el CV poniendo su colegio, sabe que hay un pacto alternativo al pacto formal, ¿no? En fin. Bueno, muy claro, con algunos visos de esperanza para seguir pensando, ¿no? Y haciendo, espero. Muchísimas gracias, Paula, por venir acá, Alberto, la primera vez que sean muchas más, a Coqui por el empuje para organizar esto, a cada uno de ustedes, muchas gracias por sus comentarios acá, en sus casas, en Zoom y Facebook, y será hasta la próxima. Porque tenemos varios proyectos por delante interesantes. Uno de ellos va a ser en el LUM, ya los vamos a estar convocando también. Así que muchas gracias y hasta una próxima muy pronto. Gracias. Gracias.